Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Joana. Yo soy Elier. Y yo soy Yule. Y somos A Mi Voz Podcast. Un podcast donde aprenderemos a escuchar la voz de Dios, pero también aprenderemos a ponerla en práctica. Así es, recuerden también suscribirse a todas nuestras plataformas digitales como @AMB Podcast. Bueno, hemos estado tocando un tema muy bueno ahorita en estos momentos, un tema que, bueno, creemos que es un tema top, que está pasando muchísimo a todos los lugares donde vamos, en la iglesia, fuera de la iglesia, vemos la televisión, mucha gente está siendo bastante afectada en la parte de la mente, de los ataques mentales. Hemos estado hablando acerca de la mente, que es ese campo de batalla donde el enemigo ataca a diario, ataca todos los días. Estamos comparando también, la vez pasada tuvimos a nuestro hermano Johnny, gran tema, los peligros de los ataques mentales, que estuvieron buenísimos. Sí, buenísimo. Si no lo han escuchado, vayan a YouTube, vayan a todas nuestras redes sociales, por favor, y lo escuchan. Sí, bueno, en ese episodio no teníamos a Yule, como les dijimos, estaba ya, bienvenida, bravo, volvió. He vuelto. Y bueno, no solamente tenemos a Yule con nosotros, sino que tenemos el privilegio de tener a nuestro pastor una vez más con nosotros en el podcast, nuestro pastor Enders Andrea, un aplauso para él. Gracias por la invitación, de verdad, es un honor estar aquí con ustedes. Que es la segunda vez, pero es un honor, de verdad, es un honor. Gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta y más en un tema tan importante, de verdad que sí. Tan importante y profundo. Y profundo, sí, porque hemos estado hablando acerca de la mente y hemos tocado varios aspectos con respecto a la mente, pero en este podcast vamos a hablar acerca de la ansiedad. Es un tema que sabemos que muchas personas están enfrentando ahorita y que es algo que está sonando muchísimo, lo que es la ansiedad. Ha agarrado, creo que, más fuerza después de lo del COVID. Creo que después de esa cuestión de la pandemia y todo eso, esto como que empezó a ser como un boom. O sea, empezó a sonar un poquito más. Había gente, obviamente, que sufría antes, pero creo que nunca, o sea, como que nunca se identificaba como tal que era ansiedad. Hace mucho tiempo me imagino que la gente sufría también lo mismo, pero no se decía, ay, ansiedad. Ahorita todo el que se siente mal dice, tengo ansiedad. Yo creo que es que no se le daba tanta importancia, pero también lo que hemos estado hablando, la sobreinformación, que ahora sabemos que no solamente yo estoy padeciendo de eso, sino que ahora son millones de personas que lo padecen y se nota la cantidad. Pero hay gente también que digamos que lo malinterpreta, o sea, cualquier cosa es ansiedad. Ay, no, siento tal cosa, ay, no, es que estás sufriendo de ansiedad, ay, tengo ansiedad. Como especie de moda también. Sí, exactamente. Entonces, bueno, vamos a profundizar un poquito acerca de este tema de la ansiedad. Me gustaría saber ¿qué opinas, pastor, de qué es la ansiedad? Porque hablábamos hace un ratico, estábamos conversando que una novia puede sentir ansiedad, esperando al novio puede sentir esa ansiedad, ¿verdad? Pero esa, digamos que es una ansiedad normal, pero cuando la ansiedad empieza a ser algo extraña o diferente. Sí, bueno, una de las cosas que pasa con la ansiedad es la desinformación que existe. Y eso es lo que ha hecho. Tú tocaste un punto muy importante porque tú decías, tal vez la gente hace muchos años sufría de ansiedad, pero no se sabía. Uno sabía que era ansiedad. Y una cosa es sentirse ansioso por una situación que creo que tú nombraste algo que es un mecanismo adaptativo, eso es correcto. Es algo que nos pasa a todos. Sentimos cierta ansiedad cuando hay un evento que desconocemos, cuando hay algo que estamos esperando y no sabemos el resultado. Y eso es muy importante. ¿A qué denominamos ansiedad? A preocupaciones excesivas. Ya cuando nuestra mente comienza a sentirse ansioso, comienza un estado de pánico, ya pasa de ser no una expectativa, sino que comienza a ser un estado patológico. Claro. Ya comienza nuestro cuerpo a comenzar a dar rasgos de que algo malo está pasando, comienza una preocupación que no es normal. Incluso el estado de ansiedad se activa de repente en las personas están totalmente normales y muchas veces incluso sin motivo alguno se activa algo que comienza a causar una preocupación que la gente no entiende. Entonces no es lo mismo sentirse ansioso por situaciones que están pasando a esto que está afectando tanto la mente, claro. A esto que está afectando tanto hoy en día el mundo entero, que son ataques de ansiedad, es otra cosa. Cuando tú buscas inclusive en la Biblia esa palabra que se usa mucho, echar toda vuestra ansiedad sobre él, la palabra que usa ahí está hablando de preocupaciones que podemos tener todos. No es que
no es que no podamos estar preocupados por cosas, incluso sentirnos ansiosos por ciertas cosas. El problema es cuando ese exceso de preocupación comienza a ser patológico en nuestras vidas, o sea, comienza a ser enfermizo. Comenzamos entonces, mira, se refleja tanto que hoy en día los sociólogos han denominado esta era como la era de la ansiedad, imagínate. O sea, de preocupaciones que van más allá de lo normal. Inclusive los medicamentos más vendidos en Europa y en Estados Unidos hoy en día son los ansiolíticos. Y eso es increíble porque la gente no puede dominar esa preocupación que siente y comienza a abrir puertas inclusive a un temor excesivo, comienza a sentir un miedo que no sabe. Irracional también. Irracional, no sabe de dónde proviene, comienzan a preocuparse por cosas que inclusive no han pasado aún. Pero lo que está en su mente es que todo es negativo. Y tú sientes un dolor en el brazo, y cuando sientes el dolor en el brazo, lo que ese dolor te dice no es normal, sino que empieza a decirte que ese dolor va a irradiar al corazón, y comienzas a sentir incluso en tu cuerpo muchísimas cosas que lo único que reflejan es que estás sufriendo, bien sea de un ataque de pánico o de un ataque de ansiedad. Vasodilatas, sientes dolor pectoral, sientes anginas de pecho, puedes sentir que las piernas se te duermen, puedes sentir que el cuerpo se está... Y son cosas que son preocupaciones excesivas que a esos ataques que no son normales, pudiéramos llamar ataques de ansiedad, que la gente la comienza a experimentar muchas veces postraumáticos. Tú hablabas también algo muy importante que tú decías después del COVID, es que las personas que sufrieron de COVID y se vieron en situaciones donde llegaron a pensar que iban a morir y se vieron muy cerca de la muerte, el cortisol subió mucho y las personas comenzaron a pensar que su futuro iba a ser no estar más en este mundo. Y eso comenzó a desencadenar un temor, un miedo que inclusive, mira, la ansiedad se siente en el pecho. La ansiedad comienza como un sosiego, como algo en el pecho, como un susto. Por eso la ansiedad es prima del temor. Claro, es que van juntas la ansiedad y el miedo. Incluso no hay casi que ni distinción entre los dos. Lo que le abre la puerta a la ansiedad es el temor. Y ese temor excesivo de que sientes que algo evidentemente malo te va a pasar. Y tú sientes que algo va a ocurrir, que todo va a estar mal. Tú sientes que te vas a morir. Hay gente que ha llegado a los hospitales, a una emergencia, y sintiendo que le está dando un infarto, y cuando los médicos hacen el chequeo, le hacen un electro y hacen cosas, le dicen, mira, tú no tienes absolutamente nada. Y la persona se va a su casa y a los 20 minutos puede estar nuevamente ahí diciendo, me estoy muriendo, me está dando un infarto, me está dando un ataque al corazón, y realmente no está sufriendo, sino de ataques excesivos, que a eso podemos llamar. No es lo mismo que una novia esté esperando y esté ansiosa por la situación, y ella esté a que esta persona está sintiendo que le está dando un ataque, y es porque su mente, por eso que estamos hablando del tema de la mente, su mente le está diciendo que lo que va a pasar en su vida es malo. Es que eso era lo que iba a decir, porque incluso el día que estuvimos hablando acerca de la mente como tal, creo que fue cuando iniciamos el tema, una de las cosas que decíamos era que, por ejemplo, hay personas que con la mente tienen embarazos psicológicos, pues que las personas incluso experimentan el crecimiento de la barriga y todo, o sea, y todo es aquí en la mente. Entonces me imagino que lo mismo pasa con la ansiedad, porque tiene que ver, todo está conectado, pues obviamente. Ahorita que mencionaste que hay personas que van al médico, me acuerdo cuando tuve mi pequeño ataque de pánico una vez, recuerdo que fue como recurrente, ¿sabes? Varias veces, y yo dije, ¿será que es que estoy mal? O sea, ¿qué tengo? ¿Algo alterado? Algo. Y me acuerdo que la doctora me comienza a preguntar, me hace los exámenes y me dice, no tienes nada. Entonces, yo, con la doctora, ¿cómo se llama? Médico general ahí, me puse a llorar. Y ella me dice, si estos ataques continúan, te voy a citar a consulta psicológica, porque no es algo físico, o sea, es tu mente la que está generando esto. Entonces, ahorita que estamos tocando el tema de que fue el COVID, o el COVID fue un detonante para el aumento de esta crisis de ansiedad que estamos viviendo, aparte de las redes sociales y de toda la tecnología que estamos viviendo, yo quisiera que contaras una parte o que pudieras darnos un conocimiento de lo que tú padeciste en tu enfermedad de COVID, que
vamos con ya, un prácticamente momentico, eso. antes de que escuchemos el testimonio del pastor, es bueno que tomemos en cuenta que una de las cosas que queremos tocar aquí es cómo la ansiedad o estos ataques de ansiedad han tocado la vida de mucha gente a nivel cristiano, porque esto Sí. lo estamos viendo mucho dentro del gremio cristiano. O sea, hemos escuchado de cantantes cristianos, de predicadores, de gente que está en el evangelio, que dicen estar sufriendo o haber padecido de ataques de ansiedad, estar incluso medicados. He escuchado gente diciendo que están tomando medicamentos y todo por este tipo de cosas. Entonces, esto es lo que queremos, como quien dice, es el centro, es lo que queremos hablar. Claro. Entonces, bueno, queremos escuchar porque nuestro pastor pasó por ese episodio Claro. de COVID, y como pastor Es como eso, o sea, es es como cristiano. como él lo pastor. experimentó. Claro, una de las cosas que yo no entendía era la ansiedad. Hasta que un día, por supuesto, yo he contado ese testimonio en otros lugares, el COVID toca mi puerta. Y al principio lo tomé muy normal, ¿no? Comencé mi tratamiento, todo estaba sencillo. Pero luego los exámenes comenzaban a reflejar que no estaba mejorando. Cuando eso ocurre, en determinado momento, cuando me están pasando mi tratamiento, la enfermera que lo está haciendo le dice a mi esposa: necesito que consigas un saturómetro porque yo veo que él no está bien, no está respirando bien, y yo le veo como una coloración extraña. Celi no me dice nada, mi esposa no me dice nada, va, busca un saturómetro, lo compra, me lo trae. Yo estoy con mi tratamiento, me sentía bastante mal. Cuando me lo coloca en el dedo, la saturación estaba bastante baja. Cuando eso ocurre, la enfermera enseguida le dice: mira, él le está bajando la saturación, eso no es bueno. Y cuando pasa eso, él le dice: él necesita oxígeno. Mira, el primer ataque que vino a mi mente fue: cuando la gente necesita oxígeno es porque está grave. Y ya eso es un ataque inmediato que te viene a la mente como paciente de COVID. Porque le había dado COVID a mucha gente, simplemente una fiebre, una tos, una cosa, pero necesitar oxígeno, habían dos cosas: o la gente necesitaba oxígeno y se salvaba, o necesitaba oxígeno y se moría. Así de sencillo. De la noche a la mañana me veo en un sofá con una bombona de oxígeno y sin saber qué estaba pasando. La saturación comenzó con el oxígeno, subía un poco, gracias a Dios se mantenía, y estuve con mi tratamiento. Para hacer el cuento corto, duré aproximadamente 20 días con oxígeno para recuperar una saturación apenas del 95% para que fuese compatible con la vida. Y llegaron momentos de mi vida donde yo me sentía, y te cuento todo esto para que entendamos qué desencadenó en mí como hombre de Dios, teniendo fe, sabiendo, confiando en el Señor, qué desencadenó en mí esa ansiedad, ese exceso de preocupación. Llegó un momento de mi vida donde yo me sentía tan mal, tan débil, que yo sentía que me iba a dormir y no iba a volver a despertar. Llegaron momentos donde yo hice oraciones donde decía: Señor, guarda a mis hijas, guarda a mi esposa, ayúdalas, las dejo en tus manos, porque yo sentía que me iba. Eso es algo muy fuerte de experimentar, que no se lo deseo a nadie. Y recuerdo que muchas noches me daba temor dormir. Fíjate por donde comienza la ansiedad, por el temor. Me daba temor dormir porque yo decía: puede ser que no despierte. Porque yo sentía que los ojos se me cerraban solos de la saturación baja y de lo mal que me sentía, de lo débil que me sentía, y sentía: en algún momento yo me voy a dormir y no voy a despertar más. Eso va creando y va abriendo una puerta que lamentablemente es inconsciente. Por mucho que tú seas cristiano, tú ores, tú estés confiando en Dios, vas abriendo una puerta a algo que se llama temor, porque humanamente comenzamos a sentir un temor que no había experimentado nunca, el temor a morir, a dejar a mis hijas solas, no porque le tuvieran miedo a la muerte, porque le doy gracias a Dios que lo que yo pensaba es: Señor, yo voy a estar bien, porque yo cierro mis ojos y al abrirlos voy a estar contigo.
Yo pensaba eran mis hijas, yo pensaba eran mi esposa, ahí estaba mi temor y por ahí se metió el enemigo. Pastor, la ansiedad entonces espiritual, el enemigo comenzó a meterse por un temor de dejar a mis niñas solas, de dejar a mi esposa sola y de que realmente mis padres tienen 7 años en Estados Unidos que no los veo. Yo decía, mi mamá y mi papá se van a morir conmigo. Porque no era fácil. Yo tenía un primo que había muerto apenas hace un mes de COVID y mi mamá lo lloró como si fuera un hijo. Imagínate, yo todo eso lo pensaba y eso le iba abriendo puertas a lo que es la ansiedad en mi vida, a lo que es el temor y la preocupación. ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé a reaccionar, inclusive al tratamiento, a mejorar un poco, lo que tú escuchabas, por eso la fe viene por el oír, pero la duda también viene por lo que escuchamos. Y yo empezaba a escuchar que había gente que incluso había pasado el COVID, a los 2 meses igual se moría porque la gente quedaba mal, porque la gente... Y toda esa era la información que tú leías, que tú escuchabas. Yo duré un mes, bueno, como 25 días sin agarrar mi teléfono. Mi teléfono lo tenía mi esposa. Yo no veía teléfono, yo no veía noticias, yo no hablaba con nadie. Estaba muy afectado de la mente. Y te estoy hablando siendo un hombre de Dios, siendo pastor, siendo cristiano. Estaba muy afectado de la mente. Yo recuerdo que me iban a visitar personas y llegaban a mi casa, ya yo estaba un poco mejor. Y cuando eran como las 10 de la noche, que ya la gente se iba a ir, yo le decía, pero no se vayan, vamos a poner una película, vamos a ver algo, porque no quería estar solo. Desarrollé una dependencia de mi esposa que yo no quería que ella saliera de mi casa. Ella salía del cuarto y yo le decía, pero ¿para dónde vas? Fíjate cómo trabaja la mente. ¿Qué tenía yo? ¿Qué puerta le abrí yo? Miedo. Un temor a morir. Ojo, no por la muerte, por lo que representaba mi muerte para muchas personas que me amaban. Yo tuve la oportunidad, eso lo cuento, incluso lo he contado muchas veces con lágrimas en mis ojos. Un día abrieron la puerta del cuarto y yo vi a mi hija pequeña, cuando eso tenía 6 añitos, ahorita eso fue hace como 2 años y algo, y la vi sentada debajo de una mesa con las piernitas así agarradas, y ella miraba hacia adentro, y todavía lo cuento y me quebranto, porque ella miraba hacia adentro tratando de verme, y eso desencadenaba en mí un dolor muy fuerte, porque yo decía, si yo me muero esa niña, yo veía a mi hija, que está aquí con nosotros ahorita, yo veía a mi hija la mayor, la veía triste, la veía que no sonreía, y eso me desencadenó un temor muy fuerte. No es que tú le abres las puertas al temor diciendo, temor, ven a mí, es que van pasando situaciones. Por eso los cristianos podemos desarrollar ansiedad en determinado momento, aun cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, aun cuando nosotros sabemos que vamos al cielo. Hay situaciones que se van a escapar de las manos y que comienzan a abrir esas puertas, que desencadenó en mí una ansiedad de tal punto de que yo empecé a ver por primera vez que yo sufría de ansiedad. Y por primera vez yo estaba en determinado momento tranquilo y mi mirada era perdida. Mira, era tan fuerte que mis ojos se bajaban, ¿verdad? No sé si tú recuerdas. Sí. Mis ojos se bajaban, mi cara cambiaba físicamente, como decía Joan ahorita del embarazo psicológico, físicamente mis ojos se ponían tristes, mis párpados bajaban y comenzaba a sentir las manos, se me ponían como puntos blancos, comenzaba a vasodilatar, comenzaba a sentir que me faltaba el aire y yo decía, ojo, me está comenzando a bajar la saturación nuevamente. Todo eso, todo ese temor, todo ese miedo a dejar a mis niñas solas, a dejar a lo que fuera a pasar con mis padres que están fuera, a todo lo que representaba que yo me fuese de este mundo, todo eso desencadenó en mí una ansiedad muy fuerte. Yo no lo entendía, yo no sabía lo que era ansiedad. Es como el bullying, que hoy en día nosotros conocemos lo que era el bullying, pero antes para nosotros era chalequeo. Y nosotros no sabíamos lo que era bullying hasta que el bullying se hizo enfermizo y comenzó a dañar gente. Nosotros no sabíamos lo que era la ansiedad hasta que la ansiedad comenzó a dañar gente. Porque hay gente que se ha visto muy afectada con ansiedad de tal manera que tienen 2, 3 años viviendo un calvario en su vida, donde no pueden estar en situaciones, donde cuando hay mucha gente quieren salir corriendo, donde sienten un miedo. Años literalmente donde no duermen bien. No duermen bien, sienten que todo va a estar mal, no quieren hablar con la gente, rompen relaciones, no pueden ir a trabajar, los botan de los trabajos, siempre hay
Y cuando la ansiedad se vuelve patológica es cuando llama la atención, que tú lo decías, de la humanidad y dice, ¿qué está pasando en el mundo? Que la gente tiene ese exceso de preocupación. Muchos dijeron, bueno, mira, el cortisol se está subiendo, sí, pero estamos hablando de que la mente comenzó a recibir ataques muy fuertes acerca de situaciones que iban a abrir en nuestro corazón esa puerta de un exceso de futuro, que iba a abrir esa puerta que le llamamos temor. Y ese temor comenzó a desencadenar en la vida de un cristiano, de un pastor o de cualquier persona. Hay mucha diferencia entre cuando se desencadena en un hombre de Dios y en una persona que no tiene a Dios. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero básicamente no es lo mismo, porque nuestro único refugio en medio de todas estas cosas, créeme que es el Señor. Sí. Fuera del Señor yo no te pudiese hablar, ni siquiera psicológicamente hablando, de cómo salir de la ansiedad. Sí sé que existen ansiolíticos que controlan hasta cierto modo ese estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque te sientes un éxtasis, te sientes como adormecimiento. Sí, como adormecimiento, tratas de dejar de pensar, y el ansiolítico lo que hace es tratar de que tú no pienses, ese sobrepensamiento que hay cuando existe la ansiedad, pero eso no es la cura. Sí, eso quería que también hiciéramos como esa parte de cómo el mundo trata de controlar algo tan complicado y cómo también como cristianos podemos determinar cuándo el diablo está utilizando algo normal, que estamos hablando que la ansiedad te permite a ti ser racional con muchas cosas, porque te da ese miedo a, de repente, por ejemplo, el miedo a tropezarte te evita caminar por allí, está bien, eso es normal, pero cuando pasa a ser algo anormal y cuando el diablo comienza a utilizarlo incluso para nosotros los cristianos, porque sabemos que en el mundo, bueno, el diablo hace y deshace, pero en nuestro modelo cristiano, donde el diablo se aprovecha, en qué momento comienza él a ejercer su poder a través de la ansiedad. Es que incluso recuerdo que en ese momento, en ese tiempo que él estaba pasando por esa situación, nosotros intentamos muchas veces ayudarlo, entre comillas, sacándolo. O sea, vamos a salir, vamos a ir a comer, vamos a ir para tal sitio, vamos a ver, y él tenía momentos en los que estaba normal, pero de repente ya decíamos, no, ya, le está cambiando la cara, ya está cambiando. Sí, mira, te estoy hablando de que fue un año de ataques de ansiedad. Y se dice fácil, pero es bastante difícil estar un año en esa situación, donde siempre hay una incertidumbre, donde siempre estás tranquilo y de repente parece que te pasaran un switch y entras en un estado donde te cambia el humor, donde te quieres ir, donde hay cosas que te detonan esa ansiedad, y eso es bastante fuerte. Vienen entonces las opiniones cristianas, y vienen las opiniones de las personas, eso es falta de fe, eso es que no estás orando lo suficiente, el cristiano no puede sufrir de ansiedad, y entonces yo comienzo, lo que decía Johanna, yo comienzo a decir, a ver toda esta información, porque no conocía lo que era la ansiedad, y yo comienzo a decir, bueno, ¿qué está pasando? Y comienzo a ver testimonios, a veces la gente no habla de esto, pero comienzo a ver testimonios de hombres de Dios, que sufrían de ansiedad, pastores, hombres que habían experimentado esto que yo estaba experimentando, y yo decía, wow, no soy el único. Eso es lo primero. Mira, si hay algo que queremos con este podcast y que la gente que nos está viendo, que nos va a estar escuchando, es que el que pueda estar pasando por esta situación, esto pueda servirle de algo. Y lo primero que yo pudiera decirte es que no estás solo, que no eres el único. Y lo otro que puedo decirte es que de esto se sale. Te lo digo como testimonio, porque lo primero que la gente dice, no, el que sufre ansiedad sufre toda la vida. Eso, mire, eso no va a salir de ahí nunca. La gente piensa que va a terminar en un manicomio. La gente piensa que va a terminar encerrado en un lugar, porque la gente siente literalmente que se está volviendo loca. Sí. La gente dice, esto no es normal, me estoy volviendo loco. Yo he tratado gente que después de que pasé por mi proceso, a las 2, 3 de la mañana, me llamaban con ansiedad y me decían, pastor, me está pasando esto. Y me decía una hermana, yo siento que me estoy volviendo loca. Yo siento que no puedo controlar mis pensamientos.
yo siento que me voy a morir de esto. Y yo le decía, no te vas a morir de esto. Eso es lo que el enemigo quiere que tú pienses. Eso es lo que está aprovechando el enemigo en este momento para que tú sientas que de esto no hay solución. Pero créeme que de esto, de esto tú sales. Estos podcasts que hacemos con estos temas tan controversiales, lo hacemos precisamente para edificar a la gente y que ellos entiendan que sí hay solución, sí se sale de la ansiedad, sí podemos vencer la ansiedad, sí podemos vencer todos estos pensamientos, porque es un ataque de la mente, es un ataque que por supuesto podemos vencer, y eso es importante que todo el que está viendo este podcast y le está comenzando a interesar el tema entiende, hey, yo necesito saber, porque yo estoy sufriendo de esto y yo quiero saber cómo puedo salir de esto, porque yo necesito salir de esto. Es una cárcel. La ansiedad es una cárcel donde tú te sientes atrapado y no sabes cómo salir. Y tú lloras solo, lloras bañándote, lloras cuando nadie te está viendo, lloras con gente que la gente se te queda viendo y te dice, ¿y por qué llora? Y es tremendo. Yo comía sin hambre. ¿Tú sabes lo más horrible que hay? Comer sin hambre. Y yo me servía la comida. Yo no tenía apetito, la ansiedad te quita el apetito y yo comía sin hambre y un día estaba comiendo sin hambre y comencé a llorar. Y mi esposa me dice, ¿por qué lloras? Y yo le digo, porque lo más horrible del mundo es comer sin hambre. Y es horrible tener una comida ahí sabrosa y tú no tener las mínimas ganas de comer, no tienes hambre ni ganas de comer y vives, estás en una cárcel. Pero yo sabía, una de las cosas que yo sí sabía es que todo era una mentira aquí arriba. ¿Sabes qué le decía yo a mi esposa? Yo le decía, háblame de la verdad, porque la verdad va a echar fuera toda esa mentira de mi mente. Y ella comenzaba y se sentaba conmigo y me decía, tú estás sano, tú estás bien, a ti no te está pasando nada, eso es una mentira del diablo. Y todas esas cosas, todas esas verdades que comenzaban, y me leía la palabra y me decía, esta promesa es para ti, mira lo que dice el Señor, tú eres un hombre de Dios, tú vas a salir de esto, tú vas a seguir predicando. Es fuerte. Y así fue. Mira, yo también tengo algo, bueno, yo, vamos a decirlo así, también he pasado por esto, vamos a decirlo, pero de cierta forma creo que a bajo nivel, ¿no? No te has ido tan lejos. No. Pero mira, no sé si es ya la dependencia de Cristo, Ender, en mi vida, que yo digo, más bien como las personas que no tienen a Cristo, cómo no están sumergidas, o sea, cómo tú la ves de repente, porque yo digo, a mí me ayuda el Señor, o sea, hay tantas respuestas, Ender, que yo tengo, que a la gente, que yo sé que va a haber mucha gente que va a ver el título de este podcast y le va a dar ansiedad de ver qué es lo que hay aquí, por qué, cuál es la solución. ¿Por qué? Porque la solución médica, la solución natural a esto, ¿verdad? Es ir a un psicólogo, pero ¿qué te puede ayudar un psicólogo a decirte cuando una persona va y te dice, mira, yo no sé cuál es mi propósito, yo no sé qué va a pasar conmigo cuando muera? Esas son preguntas que un psicólogo no te va a poder responder, ¿verdad? O sea, pero nosotros aquí, ¿verdad? En Cristo nosotros podemos obtener, vamos a decirte, muchas preguntas, a todas esas, a muchas respuestas, a todas esas preguntas que puede causar en cualquiera una laguna mental, un problema psicológico, como qué va a pasar de mí cuando muera, cuál es mi propósito en esta vida, por qué existo, por qué vivo. Mira, a mí me pasaba algo muy tremendo, ¿no? Y es que perdí algo que yo nunca había perdido, y era el gozo. La ansiedad te quita el gozo. Ese temor constante quita el gozo en tu vida. Y yo recuerdo que yo me levantaba, cuando abría los ojos, yo sentía como un desasosiego en mi pecho levantándome. No era que yo venía pensando, no, era que yo me levantaba y enseguida venía el ataque de ansiedad. En este día te puede pasar algo malo. Imagínate el grado, ¿no? Y ya yo sentía ese pecho, y cuando Celi volteaba y me decía, buenos días, mi amor, ella me veía la cara y me decía, ¿cómo te sientes? Y yo solamente le hacía, ahí vamos, ahí voy. Yo recuerdo que yo comencé a irme en las mañanas al otro cuarto a orar, ¿no? Me encerraba en otro cuarto y comenzaba a orar. Lloraba, la primera media hora era llorando, la segunda media hora era hablando con el Señor, la tercera era leyendo la palabra, tratando de conseguir una solución. Pero pasó algo muy tremendo, y es que yo comencé a decirle al Señor, Señor, yo necesito gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y yo me sentía débil. Y yo decía, yo perdí el gozo.
O sea, no siento gozo, no me siento gozoso, siento que nada tiene sentido. Y yo le decía, Señor, yo necesito gozo, y se lo pedí a Dios. Y el Señor me dijo, no, y yo le decía, Señor, yo necesito paz, porque no tengo paz. No me siento en paz con nada de lo que hago. Entonces, si no tengo gozo y no tengo paz, entonces, ¿qué tengo? Uh-huh. Y yo recuerdo que el Señor, leyendo la palabra, escuchaba predicaciones y trataba de estar ahí con el Señor. Y en medio de todas esas cosas, el Señor me dijo, yo no te voy a dar paz, yo no te voy a dar gozo. Eso es algo que tú tienes que buscar, porque eso es consecuencia de una relación con el Espíritu Santo. Recuerda que esos son frutos del Espíritu Santo. Tú quieres gozo y quieres paz, búscalo en mi presencia. No es que tú llegas y dices, quiero paz, y el Señor te dice, toma paz. Ay, tengo paz ahora. No era así. Era, sumérgete en mi presencia, busca mi fruto, busca mi presencia y deja que el Espíritu Santo comience a llenarte. Y cuando yo entendí eso abrió en mi mente algo y dije, Señor, conocerte a ti, tener más conocimiento de ti, relacionarme más contigo, conocer tu Espíritu Santo, esa relación va a traer esa paz y ese gozo que yo perdí en mi vida. Y comencé entonces, y es el primer tip, comencé a buscar esa presencia. Ojo, que no era que no la tenía, era que comencé a hacer esfuerzos aún mayores en tener una relación. A buscar más adentro. Claro, mucho más adentro, a tener una relación y a decirle al Espíritu Santo, aquí estamos tú y yo. Yo te necesito con todas mis fuerzas. Y eso es muy diferente, pero muy diferente a simplemente entrar a una habitación a orar. No es lo mismo entrar a una habitación a orar, a entrar a una habitación a decirle, Señor, yo te necesito con toda mi fuerza. Porque si no te siento y si no siento la paz y si no siento el gozo que tú me das a mi vida, yo no sé qué voy a hacer. Uh-huh. Yo te necesito. Yo caía de rodillas a decirle, yo te necesito, Espíritu Santo. Así. Y eso comenzó, esa relación comenzó a hacer cosas en mi vida. Comenzó a tratar con mi corazón y comencé a experimentar entonces ahora momentos un poco más de paz, un poco más de gozo. Y eso fue, yo recuerdo que mi suegro me llamaba y me decía, lee los salmos, lee las promesas que son para ti. Quita toda mentira de tu mente. No dejes que el enemigo te diga, porque si tú me preguntas, bueno, pero ¿qué tiene que ver el diablo o el enemigo en esto? Por supuesto, en medio de la vulnerabilidad que nosotros sentimos, en medio de la ansiedad, el enemigo siempre va a poner pensamientos. Y yo sabía que había una promesa, ojo, tema que tú tocaste, pero ¿cómo hace una persona que no es cristiana? Porque nosotros, cristianos, en medio de la ansiedad, nosotros podemos aferrarnos a las promesas que tenemos de parte de Dios y decir, Señor, tu palabra dice esto, y si yo creo en tu palabra, la fe viene. Si yo creo en tu palabra y si yo leo tu palabra y si yo estoy creyendo esto que estoy leyendo, hay una promesa para mi vida que tú vas a cumplir, porque tú no mientes. Y así como hiciste esto, así como me sanaste, porque fue el que me sanó del COVID. Fue él el que me sacó, fue él el que subió la saturación, así como me sanaste, tú vas a guardar mi vida. Hubo una promesa a mi vida de sanidad, yo la creí, pero comencé en su palabra, a sumergirme día a día en su palabra, a tal punto que eso me llevó a ser un amante de su palabra. A ser un amante de su palabra, de creer, de conocerlo más, de saber los propósitos que Él tenía para mi vida. Esa es la mejor cura que nosotros... Es que mira, hay un versículo en Filipenses 4, Ajá. de 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y dice, en toda oración y ruego. Y luego dice, con acción de gracias. Y el 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, es así. O sea, eso que hiciste fue precisamente lo que dice este versículo. Sí. Con ruego, en oración, pidiéndole al Señor, Señor, necesito de ti. Sabes que ahorita, es una clave. Ahorita estabas hablando creo que tocaste un punto que decía, en el mundo está como que si padeces de ansiedad, de eso te vas a morir. O sea, siempre vas a padecerla. Y no es que estamos exentos de eso. O sea, Dios te guarde, pero podrías pasar otra vez un proceso parecido, porque no estamos.
Claro. De repente ya lo pasé y ya se me acabó y más nunca lo voy a pasar. Yule, disculpa, si tú me preguntas a mi pastor y después de eso no has sufrido de ansiedad más nunca. Sí, claro que sí. Ahora, pero es diferente. Ahora hay pensamientos que quieren desencadenar la ansiedad. Exacto. Y tú inmediatamente llegas y cambias esos pensamientos por promesas. Y tú llegas y dices, diablo mentiroso. Sí. Pero eso lo logramos cuando podemos tener la mente de Cristo. Claro. Cuando nosotros podemos adoptar esa mente de Cristo, porque hemos también tocado el tema de que no es lo mismo estar en la iglesia, asistir a la iglesia, pero no estar en Cristo. Exacto. Una cosa es conocer de Él y otra cosa es vivir en Él. Entonces, a veces nos cuesta, es algo muy difícil de mantener, pero lo que estaba diciendo es una lucha constante. Esa oración, ese ruego, ese deseo también, ese anhelo. Yule, disculpa, es que es una lucha constante que después se convierte en un deleite. Claro. Porque el que nos está viendo puede pensar, no, bueno, yo tengo que estar todos los días. No, es que Sí, esto se sí. convierte en un deleite. Porque ahora ese matutino que tú lo hacías por obligación, ahora ese matutino tú lo haces Por satisfacción. por satisfacción. Ese matutino que de repente tú decías, bueno, Señor, aquí estoy, gracias por este nuevo día. No, ahora ese matutino se convierte en una necesidad. Yo recuerdo que yo escuchaba mucho a estos muchachos de Oasis. Okay. Y esa canción te has convertido en mi mayor necesidad. Para mí era una realidad en mi vida. Te has convertido, Señor, en mi mayor necesidad. Levantarme a buscar tu rostro es un placer, es un deleite. Entonces, mira, te puedo asegurar que cuando tú te levantas a buscar el rostro de Dios por deleite, a abrir su palabra, a comenzar tu día en oración, te puedo asegurar que ahí no hay cabida para la ansiedad. Exactamente. Te lo puedo asegurar. Bueno, a eso para terminar mi idea de lo que estaba diciendo al principio. Obviamente lo que nosotros tenemos sería un plus para el mundo, que es lo que nosotros tratamos de hacer. Nosotros tratamos de predicar y de hablar a otros para decirles, mira, ¿qué tanto tengo que te puedo ayudar a ti? ¿Qué tanto tengo? Entonces, el mundo no lo sabe, el mundo muere en ansiedad, el mundo busca acabar con su vida porque creen que ya ahorita no hay, aquí no hay. Y si para vivir así prefiero no estar. ¿Cierto? En cambio nosotros tenemos vivir en armonía. tenemos un plus, tenemos una ventaja que el mundo no lo tiene. Y eso es lo que tratamos de compartirte de pronto a ti que estás escuchando y dices, no sé cómo salir, no sé cómo hacer. En el mundo te van a tratar de medicar, de sedar para no tener esos pensamientos, pero en nuestro plano cristiano, en nuestra vida con Cristo, podemos decirte que aún en medio de esa ansiedad tú tienes una esperanza. Aún en medio de esa ansiedad tú tienes un futuro y conocemos nuestro futuro. Mira qué interesante era lo que tú estabas diciendo ahorita, que estabas sumergido en ese proceso de ansiedad tan horrible que te parabas y te levantabas. Y aún así, en medio de ese desespero, tú sabías para dónde ibas en caso de... Así es. El mundo no lo sabe, el mundo, aparte de que está viviendo una vida traumática, tienen un futuro traumático Incierto. porque no saben para dónde van. No hay una esperanza. Entonces, Exacto. imagínate, y fíjate la desventaja que tiene el diablo aún con nosotros, que te puede atacar y porque sí, ataca y te está lanzando pero durísimo. Y aún así, tú sabes a dónde ibas. Tú sabes cuál era tu esperanza. Sí, que aquí en la tierra iba a pasar esto, que aquí, que iba a pasar de mis hijas, sí, pero tú sabes para dónde ibas. Así es. Y eso es creo que ya lo he mencionado aquí anteriormente, que cuando yo estuve estudiando en la universidad, la profesora de psicología nos dijo eso, que el cristiano es el ser más feliz a la hora de morir, porque sabe a dónde va. Y eso es de alegrarse, porque sabemos qué es lo que nos espera en un futuro. No indica que no lo vamos a pasar, no indica que no puede volver, como dices tú, no indica que el diablo pueda atacar suciamente y querernos derrotar, pero cuando sabemos en lo que hemos creído, cuando sabemos a dónde vamos, cuando sabemos a dónde es nuestro futuro, aún en medio de ese desastre de tribulación, podemos confiar a dónde hemos creído, en quién hemos creído. Sabemos de quién agarrarnos, sabemos a quién acudir, Exacto. sabemos Sí. a quién llegar y sabes, y acudimos. Esas creo que son las oraciones más sinceras que tú puedes hacer Sí, en tu vida. Cuando tú le dices, Señor, yo estoy aquí porque te necesito. Señor, yo estoy aquí porque estoy destruido,
me siento destrozado, me siento triste. ¿Cuántas veces yo no me arrodillé y le dije, Señor, estoy triste, me siento muy triste? Y el Señor entonces comenzaba ese bálsamo y comenzaba a sobarte, a pasarte la mano y a decirte, yo estoy contigo. Y comienzas a creerle a Dios, abres la palabra y comienzas a entender y a leerla y a decir, Señor, yo creo esta promesa. Señor, yo creo en que tú me guardas. Yo creo en que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti día y noche. Señor, y comenzó mi mente a perseverar en día y noche en ese pensamiento que era Cristo Jesús, y comencé siempre a tratar de evitar todo pensamiento malo, pero cambiándolo por los pensamientos de Cristo. Y yo decía, Señor, tú me guardas en paz. Señor, tú tienes cuidado de tus hijos. Señor, tú tienes cuidado de todas las cosas. Inclusive, si me tocara partir, no solamente sé a dónde voy, sé que tú tomarías el control de la vida de mi esposa y de mis hijas. Un día Celi me lo dijo, papi, incluso si tú te vas, nosotros vamos a estar bien, porque el Señor va a guardar nuestras vidas. Y no te imaginas lo que es tener la esperanza puesta en Cristo Jesús. Por supuesto, de repente tú estás viendo este podcast y tú eres cristiano y todas estas herramientas son tuyas y tú dices, pero pastor, si yo soy cristiano y sigo sufriendo de esto y leo la Biblia y oro, ¿y qué está pasando? Debe existir un quebrantamiento, pero debe existir una transformación incluso de nuestra manera de pensar, y nosotros tenemos que empezar a buscar la solución donde realmente está, y es en Cristo, no en la religión, sino en Cristo Jesús, no en una iglesia ni en cuatro paredes, en Cristo, en el Espíritu Santo, en una relación con Él, en realmente comenzar a creer, no solamente a creer en, sino a creerle a creerle a Dios, a creer sus promesas, a creer lo que Él tiene para nosotros. También es esas cosas que estamos dejando entrar en nuestra mente, como decíamos en el podcast pasado. Y la Biblia dice todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, en eso pensar. Y nosotros dejamos entrar tantas cosas en nuestra mente que dejamos que el enemigo tome terreno. Ahí diste en el clavo. Y la Biblia dice en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es digno de alabanza, en eso piensen. ¿Y en qué piensa un ansioso? Me voy a morir, me va a ir mal, me va a pasar esto, si yo salgo voy a tener un accidente. El ansioso piensa en todo lo malo. Y la Biblia te enseña a que nosotros debemos poner nuestros pensamientos día y noche en el Señor. Y poner nuestros pensamientos en que realmente tenemos alguien que nos guarda. El Espíritu Santo está en nosotros. Él está con nosotros y en nosotros. Y Él está ahí siempre. Y no duerme, dice la Biblia, no duerme el que te cuida. No es que al Señor ay, me descuidé y a Ender le dio COVID. Yo no entendía eso. No fue que, ay, me descuidé, Ender le dio COVID de broma y no se me murió. No fue así. Es que el Señor tenía un propósito. Ey, aquí está mi sobrina que tiene toda la vida conocida. Yo soy el mismo antes y después del COVID. Para nada. Dios tenía un propósito. Cuando yo comienzo a entender que Dios no se le escapa nada. Que Dios tenía un propósito con el COVID, aunque mi hija sufrió, mis hijas sufrieron, mi familia, mis padres lloraron mucho y yo lloré mucho. Dios tenía un propósito porque a Él no se le escapa nada. Y cuando nosotros sabemos que Dios es soberano y que no se le escapa nada, nuestra confianza la ponemos donde debe estar. Lo que pasa es que ahí se hace realidad el Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas, el llanto, el dolor, el sufrimiento, la ansiedad, le ayuda para bien. Entonces, por lo menos ahorita que ya estamos entrando un poquito en la parte de la conclusión, hay solución para la ansiedad, como cristianos. Claro. Hay solución para la ansiedad. Hay solución y por eso te dije, si tú estás viendo este podcast y eres cristiano, comienza a creer en esas promesas, comienza a creerle al Señor, comienza a decir, Señor, aquí estoy. Sí. Aquí está mi vida, tú la conoces, tú sabes lo que me causa temor. Quiero comenzar a confiar en ti, quiero creer en ti, quiero que seas tú el que me dé esa paz, quiero tener una relación mayor contigo. Yo sé, mira, díselo así claramente, yo sé que tú tienes un propósito con esto que está ocurriendo en mi vida. Yo no lo entendía, pensé que me iba a morir, pensé que me iba a ir mal, pero hoy a través de este podcast yo entiendo que tú tienes un propósito incluso con esta ansiedad. Así y que tú de esto que hoy me está pasando lo vas a hacer y lo vas a tomar para tu gloria y tu honra. Y créeme que cuando le creemos a Dios las cosas tienen que cambiar. ¿Sabes qué? Yo vi un video de Cristín hablando precisamente de la ansiedad, porque sufrió mucho de ansiedad. Ella pasó por eso.
También. Y Koalo Zamorano. ella decía... Es que no Marcos Witt. porque seas muy Sí, famoso no lo vas a padecer. claro. Es que, Pero fíjate que uno de los versículos que ella usaba era el que yo leí ahorita. Y ella decía algo que me llamó mucho la atención. Ella decía, un corazón agradecido, y yo lo repito mucho después de que lo escuché, un corazón agradecido no sufre ansiedad. Porque un corazón agradecido, obviamente, en el Señor, estás agradecido con lo que el Señor te da, a pesar de la circunstancia, a pesar de todo. Vives, como decía el pastor ahorita, vives pensando en todo lo que el Señor hace en tu vida, en todo lo bueno que es el Señor, en todo lo que si aún estoy pasando por esto, sé que tú tienes el control, sé que por algo lo estás haciendo, y tu corazón vive, digamos que vive en paz, porque en medio de toda situación tú vives agradecido, tú dices, gracias Señor por esto, me está pasando esta situación, pero gracias por esto. Entonces, un corazón agradecido no siente esa, digamos que esa ansiedad, por así decirlo. Ahora, para concluir, me gustaría... yo quiero para concluir. ya va. Sí. Ok. No, bueno, yo primero para concluir, me sigue preocupando la gente que está viendo este podcast. Eso lo vamos no a... tiene a Cristo. Eso iba, a eso iba. Muchísimo. Mira, indiscutiblemente, tú puedes estar viendo este podcast y puedes decir, ok, yo que no soy cristiano, yo que no soy evangélico, yo que no conozco mucho, pero tengo mucho tiempo sufriendo de ansiedad, ¿qué solución hay para mí? Pues por supuesto que la ansiedad está en Cristo, no en una religión. No es que te vamos a vender que tú tienes que ser evangélico para que puedas conseguir una solución. La solución está en Cristo Jesús. Porque una vez que tú llegas y dices, ya yo he probado todos los medicamentos, ya he sido medicado, ya estoy con tantos medicamentos diarios, no he podido salir de esto, he hecho terapia, he ido a psicólogos, he hecho ejercicio, he hecho de todo y nada funciona. Yo te invito a que tú pruebes a Cristo. Yo te invito a que tú pruebes a Jesús, porque una vez que Jesús es revelado a tu vida y que tú comienzas a Jesús, no vas a comenzar una religión, vas a comenzar una relación con un Dios, y que la palabra del Señor va a ser revelado. Y la Biblia enseña que una vez que nosotros tenemos a Cristo, hay muchas promesas que son para nuestra vida, que no son promesas que hay para los que no están en Cristo Jesús, sino para los que ahora conocemos al Señor, hemos aceptado y hemos recibido a ese Señor. Hay promesas que se abren en nuestra vida que no estaban y que hoy en día son una promesa. Entonces ahora tú tienes un Dios con el cual caminas, el que te va a guardar. Ahora tú tienes un Dios con el cual caminas, que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora tú conoces un Dios que ha prometido abrazarte en los momentos difíciles. Ahora tú conoces un Dios, y cuando tú vas creciendo en esa relación con ese Dios, créeme que la ansiedad se tiene que ir, porque ahora tú estás creyéndole a algo que tú no conocías, pero que una vez que lo conoces comienza a experimentar lo que es realmente tener una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay otra cosa importantísima, y es que una vez que lo recibes hay una promesa, que es la promesa del Espíritu Santo, que viene a ser morada en tu corazón. Y créeme que una vez que eso comienza a pasar, lo que vas a experimentar, lo primero es el primer amor. Y cuando una persona se enamora de Cristo, comienza ese primer amor a surgir en su corazón. Está enamorado, quiere crecer más en su palabra, quiere conocer más a Él. La ansiedad va a desaparecer. Yo te puedo asegurar que la ansiedad va a desaparecer una vez que tu corazón conozca a Cristo Jesús, y una vez que tu corazón realmente pueda experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y lo único que tú vas a hacer después, que hoy estás pensando que no vas a salir de esto, lo único que tú vas a hacer después es pararte delante de mucha gente a decir, la solución para lo que sufrí por muchos años estaba en Cristo Jesús. Sí. Vas a dar gracias por haber escuchado esta palabra, porque créeme que no te estoy mintiendo. Sufrí un año de ansiedad y me di cuenta que la solución estaba en creerle al Señor, en creer en sus promesas, en crecer en su palabra, y que algo se le escapa absolutamente nada, en la soberanía de Dios, y en saber que no fue que Dios se equivocó, sino en saber que Dios todas las cosas que nos pasan obran para bien. Créeme que en esa soberanía, créeme que descansando en esa promesa y descansando en esa palabra, nosotros vamos a ser personas bendecidas, y que toda ansiedad va a desaparecer de nuestras vidas. Toda ansiedad. Amén. Bueno, yo quería concluir con algo, pero creo que está dicho, ¿no? Porque sí. Yo quería que concluyéramos preguntando, porque hay personas que de pronto dicen, yo no he pasado por ansiedad. ¿Cómo hago para no caer en un ataque de ansiedad? O sea, ¿qué puedo hacer yo
como cristiano, en este caso, o de pronto como no cristiano también, para no caer en un ataque de ansiedad? Y creo que, bueno, está dicho, es necesario... Es diferente para cristianos y no cristianos. Claro. A los no cristianos ya les dimos la respuesta. A los no cristianos ya saben y es el propósito. Y al cristiano también, claro, porque es en Cristo, en Cristo. Está bien, pero al cristiano incluso, o sea, en el momento que lo pase, bueno, sí, ¿verdad? Ya está la solución. Ya ahí está. Mira, Sí, pero lo que decía Joana era... yo nunca he sufrido de ansiedad, ¿verdad? Una persona puede pensar, yo nunca he sufrido de ansiedad, ¿cómo hago para que eso no llegue a mi vida? No permitas que llegue, creciendo en su palabra, conociendo más de él, guardando sabiendo quién eres. Mira, voy a resumirlo aquí, eso se llama teniendo una identidad en Cristo, sabiendo que eres hijo, sabiendo que realmente el Señor te guarda, claro, que las promesas que están en la Biblia son para ti, que si amas a Dios, Dios tiene muchas cosas y muchas promesas que tú puedes tomar y hacerlas tuyas, y que en medio de situaciones difíciles, porque esto no quiere decir que no van a haber situaciones difíciles, tú sabes en quién has confiado. Amén. No es lo mismo tener una deuda siendo hijo de quien uno es o tener una deuda siendo hijo de un millonario. Claro. Tú dices, no, esa deuda la paga mi papá. No es lo mismo tener un problema siendo normal a tener un problema siendo hijo de Dios. Y tú dices, Señor, yo sé que tú me guardas, yo sé que tú vas a hacer las cosas, yo sé que en ti hay solución. En Cristo hay solución para absolutamente todas las cosas. Esa es la conclusión. En Cristo hay solución. Y bueno, les damos gracias por haberse quedado hasta ahorita, por habernos visto, por habernos escuchado. Si estás allí en tu casa, en el carro, donde sea que estés, que nos estés escuchando, que nos estés viendo, gracias por estar una vez más en este episodio. Gracias de verdad por permitirnos entrar allí a donde estés. Y bueno, esperamos que este consejo y todo este tema que estuvimos hablando pueda quedar en tu corazón y que puedas ponerlo en práctica, que puedas entender que la única solución que tenemos en todo es Cristo. Es la única solución que tenemos que tener. También, Joana, estar muy pendiente de las personas que quizás quieren hacer preguntas o Eso. que quizás también tienen alguna necesidad de oración. Nosotros vamos a estar aquí pendientes de Así ustedes. es. Es más, quería terminar con una pequeña oración, pero vamos a orar por las personas ahorita porque ya casi ya no hay para seguir grabando. Pero sí me gustaría que cuando terminábamos de grabar hagamos una oración por todas esas personas que están viendo el podcast que necesitan una oración. Sí, porque incluso cuando estábamos hablando, y creo que es Dios, porque incluso cuando estábamos hablando, estaba pensando en eso mismo. Yo decía, cuando las personas nos estén viendo, ¿cuántas personas de pronto viéndonos no estarán sintiendo ganas de tal vez quitarse la vida o algo? Y esto puede ser de bendición para su vida. Entonces, bueno, de verdad que gracias. Ya saben, si necesitan escribirnos, quieren hacernos una pregunta, una consulta o algo, pueden escribirnos a través de @mbpodcast. Escríbanos allí. Aceptamos sugerencias, aceptamos preguntas, todo lo que usted quiera por allí. Bueno, chao, Dios les bendiga. Chao. Gracias Dios por bendiga. vernos.